Suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Me retiré voluntariamente, me sacudí las manos y vi cómo todo ardía desde los cimientos. Pero me estoy adelantando. Déjenme llevarlos de vuelta a la mañana en que mi hija me mandó a volar en su propia boda y sonrió mientras lo hacía. Bienvenidos de nuevo a la verdadera venganza de papá. Tomen sus botanas, pónganse cómodos y recuerden que las personas en estas historias tuvieron todas las oportunidades para portarse bien. Simplemente eligieron mal. Dejen un comentario y asegúrense de suscribirse. Les va a encantar estar aquí. Valle de Bravo, Estado de México. La hacienda Los Agaves en camino a Avándaro, un lugar que me costó personalmente 756,000 pesos. Un número grabado a fuego en mi memoria porque firmé ese cheque con mi propia mano y con ese tipo de orgullo silencioso que solo los padres entienden. Había manejado desde mi casa en la zona oriente, la modesta casa de estilo rústico en la que había vivido durante 19 años. La misma casa donde Graciela García, mi hija, de 26 años y más terca que una mula, creció dibujando vestidos de novia en hojas de cuaderno. La misma casa donde le dije a los 17 años que, con quien fuera que se casara, más le valía la pena. Santiago Cortés parecía valer la pena. 30 años. Analista financiero. Hombros anchos, un saludo de manos firme y un buen gusto para el mezcal. Te miraba a los ojos cuando hablaba. Yo respetaba eso. Debía haberme fijado mejor, pero eso es solo contexto. Aquí está el momento, llegué a la hacienda Los Agaves vestido con el traje gris carbón que Graciela me había ayudado a escoger en una sastrería del centro allá por marzo. Ella me había acomodado la corbata frente al espejo del probador y me había dicho, papá, me vas a avergonzar de lo guapo que te ves. Guardé ese momento en mi corazón. Caminé hacia la entrada de la suite nupcial, unas puertas dobles blancas, con enredaderas trepando por la piedra, todo un cuento de hadas, y pude escuchar voces adentro. Mujeres riendo, música, el caos específico de damas de honor en una habitación construida para la mitad de su capacidad. Toqué 2 veces. Las risas cesaron. La puerta se abrió. Graciela estaba ahí con su vestido color marfil con los hombros descubiertos, exactamente del que me había mostrado fotos durante meses. Se veía hermosa. Se veía igualita a su madre. Y entonces su expresión hizo algo que nunca le había visto hacer. Se cerró. No de forma dramática, no como una bofetada, sino más bien como una ventana cerrándose silenciosamente desde adentro. Hola, mi cielo, sonreí. ¿Te ves? No fuiste invitado a esta parte. Me reí. De verdad me reí. Graciela, ¿de qué hablas? Papá. Ella dio un pequeño paso hacia el marco de la puerta. Detrás de ella, la habitación se había quedado en completo silencio. 8 mujeres de repente estaban muy interesadas en sus ramos. Lo siento, pero no fuiste invitado. Vete. Lo dijo de la misma forma en que se lo dirías a un extraño. Lo dijo como se lo dirías a alguien por quien ya decidiste que no vale la pena suavizar el golpe. Me quedé ahí de pie durante 4 largos segundos. Los conté de alguna manera, incluso en ese momento. Ella lo sabe. Tiene que saberlo. Pero, ¿qué es lo que sabe? ¿Y desde hace cuánto lo sabe? Está bien, dije. Eso fue todo. Está bien. Me di la vuelta, caminé de regreso por el sendero cubierto de enredaderas, me subí a mi camioneta y me quedé sentado en el estacionamiento de la hacienda que yo había pagado, con el traje que mi hija me ayudó a elegir, y me quedé mirando el volante como si me debiera una explicación. Esto es lo que la mayoría de los hombres habrían hecho: llamar, mandar mensajes, rogarle a alguien de adentro que pasara el mensaje, armar un escándalo, hacerlo sobre sus propios sentimientos. Yo no soy como la mayoría de los hombres. Abrí la aplicación del banco en mi celular y cancelé todos los pagos pendientes relacionados con esta boda. 756,000 pesos uno de la hacienda, 198,000 pesos del banquete, el florista, el DJ, el fotógrafo, cada uno de los conceptos que había aprobado durante 7 meses de planificación.
1,278,000 pesos se esfumaron en unos 9 minutos. No me sentí poderoso al hacerlo. Quiero ser honesto al respecto. Me sentí como un hombre confirmando lo que ya sospechaba, que lo que fuera que estuviera pasando hoy no tenía nada que ver con el dinero y nunca lo tuvo. Ella contrató a alguien. No sé cómo lo supe. Simplemente lo sabía. Déjenme retroceder, porque para que esto tenga sentido, necesitan entender cómo fueron realmente las 6 semanas previas a esta mañana. Empezó con detalles pequeños. De esos detalles pequeños que solo notas en retrospectiva. Un mensaje de voz de un número que no reconocí y que se desconectó cuando devolví la llamada. Un vecino comentando casualmente que un sedán gris había estado estacionado afuera de mi casa 2 martes seguidos. Probablemente no sea nada, dijo él. Yo estuve de acuerdo. En ese momento. Luego Graciela empezó a llamar con preguntas diferentes. No las habituales de ¿cómo estás, papá? ¿Ya comiste? ¿Vas a llegar temprano el sábado? Eran preguntas sobre su madre, sobre los años antes de que ella naciera. Sobre un pueblo llamado Real del Monte que no había escuchado a nadie mencionar en voz alta en 23 años. ¿Por qué Real del Monte? Le pregunté. Solo estaba viendo unas fotos viejas, dijo ella. Demasiado rápido. Encontré algunas cosas en una caja. No insistí, no lo confirmé ni lo negué. Después de todo, soy un hombre con cosas guardadas en cajas que preferiría que se quedaran ahí. Luego, un viejo amigo me dijo que alguien lo había llamado. Le dijeron que estaban haciendo una revisión de antecedentes de rutina. Hicieron algunas preguntas sobre mí. Preguntas muy específicas. ¿Dónde estaba Mauricio en el verano de 2001? Alguna vez mencionó a una mujer llamada. La llamada se había cortado antes de que él pudiera escuchar el nombre. Claro que sí. Empecé a prestar verdadera atención después de eso. Y lo que encontré al prestar atención fue el contorno de algo que había pasado 26 años asegurándome de que nadie pudiera encontrar. No un crimen. Necesito ser claro en eso. Sino el tipo de secreto que, una vez que sale a la luz, no solo cambia la forma en que la gente te ve a ti, cambia la forma en que ven todo lo demás. Cada recuerdo, cada sacrificio, cada momento que creían entender. Reescribe toda la historia hacia atrás. El tipo de secreto que explica por qué una hija podría mirar a su padre a los ojos el día de su boda y decirle vete solo para ver qué haría. Ella quería saber si yo iba a pelear. No peleé. Y eso se lo dijo todo. Todavía estaba sentado en ese estacionamiento, con el motor apagado y el saco arrugándose, cuando mi teléfono vibró. No era Graciela, ni Santiago. Era un número que no conocía. Casi lo ignoró. Pero luego algo, puro instinto o pavor. 23 años de vivir con cuidado me hicieron abrirlo. Un mensaje de texto. Unas pocas palabras. ¿Sabe lo de Real del Monte? Necesitamos hablar. Lo leí 3 veces. Entonces encendí la camioneta, salí de la hacienda Los Agaves y manejé hacia el este por camino a Avándaro, alejándome de las flores, alejándome de la música, alejándome de 1,422,000 pesos de cuento de hadas que acababa de reducir a cenizas. Y por primera vez en 23 años, me permití pensar en Real del Monte. En todo ello. No sabía quién había enviado ese mensaje. Aún no sabía que descubrirlo me costaría algo mucho peor que una boda cancelada. Pero ya estaba manejando hacia allá. Si han llegado hasta aquí, háganos un favor rápido. Suscríbanse. Mucha gente ve los vídeos sin hacerlo, pero a ustedes no les cuesta nada y para nosotros lo significa todo. Gracias de corazón. Es el momento en que te das cuenta de que alguien más te ha estado siguiendo, observando, esperando, juntando las piezas de un rompecabezas que creías haber quemado hace años. Ese es el momento en que el suelo se mueve bajo tus pies. Ese es el momento en que dejas de ser el hombre que lo sabe todo y te conviertes en el hombre que no sabe absolutamente nada. Estaba a 20 minutos al este de la hacienda Los Agaves cuando entré al estacionamiento de un restaurante llamado Fonda El Camino en la carretera Federal 15. El tipo de lugar que lleva ahí desde 1974 y que nos sobrevivirá a todos. Asientos de vinilo agrietado,
Un café que sabe a ambición y decepción a partes iguales. Había comido ahí 100 veces. Se sentía como terreno neutral. Y yo necesitaba terreno neutral. Pedí un café, ocupé el gabinete del fondo de la esquina, de cara a la puerta, un hábito que desarrollé hace mucho tiempo y que nunca le expliqué a nadie. Y volví a leer aquel mensaje de texto. ¿Sabe lo de Real del Monte? Necesitamos hablar. Sin contexto. El número tenía la clave LADA 722. Toluca. Nadie que yo tuviera guardado. Nadie con quien hubiera hablado recientemente. Pero la frase Real del Monte no era algo con lo que un extraño se tropezara por casualidad. Ese nombre estaba enterrado bajo 2 décadas de silencio deliberado. Quienquiera que hubiera enviado esto había hecho un trabajo de verdad para encontrarla. Le contesté con 2 palabras: ¿quién eres? La respuesta llegó en menos de 1 minuto. Alguien que estuvo ahí. Oh. Vaya, eso reduce las opciones de una manera que realmente no me agrada. Puse el teléfono boca abajo sobre la mesa, me tomé el café y pensé en cómo hace 23 años yo era una versión completamente distinta de Mauricio García. Más joven, más estúpido, enamorado de una mujer que no era la madre de Graciela, en un pueblo en el que no tenía nada que hacer, tomando una decisión que en su momento me dije que era la única opción disponible. Aún no sé si tenía razón al respecto. Lo que sí sé es que la madre de Graciela, Diana, nunca se enteró. Nos conocimos 1 año después de lo de Real del Monte, y nos casamos 2 años más tarde. Ella falleció cuando Graciela tenía 11 años, un hecho que todavía se siente en mi pecho como una piedra que nunca terminó de disolverse. Diana nunca lo supo porque yo nunca se lo conté. Y nunca se lo dije a Graciela porque algunas puertas, una vez que las sellas, se quedan cerradas para siempre. Pero, aparentemente, Graciela se había conseguido un soplete. Mi teléfono vibró de nuevo. El mismo número. Estoy en la fonda El Camino, carretera 15, chamarra azul, asiento junto a la ventana. Levanté la vista lentamente. Al otro lado del restaurante, 3 mesas más allá, estaba sentada una mujer con las manos alrededor de una taza. A finales de sus 50, con el cabello plateado corto, chamarra azul, justo como había dicho. Ella ya me estaba mirando con la expresión tranquila de alguien que había ensayado este momento muchas veces. La reconocí, pero no de inmediato. Fue como cuando reconoces una canción por las primeras 3 notas, algo en el cuerpo que reacciona antes de que el cerebro lo procese. Carlota Pérez. Bueno, solía llamarse así, tal vez tenga un apellido diferente ahora. Probablemente una vida diferente. Pero esos ojos, firmes, un poco tristes, los ojos de una mujer que había visto algo que no podía desver, esos no habían cambiado en lo absoluto. Tomé mi café, me acerqué y me senté frente a ella sin ser invitado. ¿Carlota? Su voz era más suave de lo que recordaba. Te ves más viejo. Y tú te ves como alguien que ha estado persiguiendo a mi hija. Ella ni se inmutó. Yo no la estaba siguiendo. Ella me encontró. La gente no solo te encuentra, Carlota. No después de 23 años. No en relación con un pueblo del que nadie habla. Tu hija no es, solo la gente, dijo. Y algo en su tono me hizo apoyar la taza de café con cuidado sobre la mesa. Ha estado investigando durante 8 meses. Contrató a un investigador privado de Toluca. Y uno muy bueno, por cierto. Me encontró en unas 6 semanas. 8 meses. Graciela había estado haciendo esto durante 8 meses. Mientras me llamaba todos los domingos, mientras me mandaba fotos de opciones para los centros de mesa y me preguntaba si prefería salmón o pollo para la recepción, mientras me dejaba pagar por todo, había estado armando un caso en mi contra al mismo tiempo que yo pagaba por sus flores. ¿Qué le dijiste?, pregunté. Carlota bajó la mirada hacia su taza. No todo. Aún no. ¿Qué significa, aún no? Significa que quería hablar contigo primero. Por fin levantó la vista. Pensé que merecías, al menos, eso. Qué generoso de tu parte, le dije. Dadas las circunstancias. No hagas eso, me dijo, con una silenciosa firmeza en sus palabras. No seas sarcástico conmigo, Mauricio.
Yo he cargado con esto mucho más tiempo que tú, y lo he cargado sola. Así que no tienes derecho a ser frívolo en este momento. Dime qué es lo que sabe. Carlota envolvió su taza con ambas manos y apretó con más fuerza. Sabe que estuviste en Real del Monte en el verano de 2001. Sabe que no estuviste ahí solo. Sabe que pasó algo de lo que nunca has hablado. Hizo una pausa. No sabe nada sobre el bebé. El ruido del restaurante, el chocar de los platos, las conversaciones murmuradas, el cocinero cantando una orden, de repente se sintieron muy lejanos. No hay ningún, empecé a decir. Mauricio, me detuvo. Yo estuve ahí, dijo en voz baja. No lo hagas. Aquí está la verdad sobre el verano de 2001 que nunca le había dicho en voz alta a una sola persona viva. Carlota Pérez y yo estuvimos juntos durante 4 meses. Juntos en serio, no de forma casual. Yo tenía 29 años, estaba entre un trabajo y otro, haciendo consultorías que me llevaban por una serie de pueblitos del país. Real del Monte debía ser una parada de 2 semanas. Se convirtieron en 4 meses por su culpa. Cuando me dijo que estaba embarazada, no lo tomé nada bien. Esa es la versión adornada. La versión honesta es que entré en pánico, de tal manera que revelé exactamente quién era yo a mis 29 años, un hombre que no estaba listo para ser el padre de nadie y que era demasiado cobarde para admitirlo en voz alta. Me fui. Me dije a mí mismo que ella estaría bien. Me dije que me pondría en contacto. Nunca lo hice. Lo que yo no sabía, lo que pasé 23 años sin saber, o tal vez eligiendo no averiguar, fue lo que pasó después. Y ahora estaba a punto de descubrirlo. ¿Qué pasó, Carlota? Lo dijo con total naturalidad. De la misma manera en que la gente dice cosas con las que ya han hecho las paces a base de pura repetición. Así que no hay ningún niño por ahí. Si para eso te estás preparando, ese no es el secreto. Solté un suspiro que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo desde que dijo la palabra, bebé. Entonces, ¿cuál es el secreto? Ella respondió, es que Graciela sabe que te fuiste. Sabe que estabas con alguien, que algo pasó y que huiste. No tiene todos los detalles, pero tiene los suficientes. Carlota me miró a los ojos. Ella quería saber qué clase de hombre es realmente su padre. Quería saber si la versión tuya con la que creció es real o si es todo una actuación. El café que tenía enfrente se había enfriado. Una actuación. 26 años de hot cakes los sábados por la mañana, de ir por ella a la escuela, de sentarme en la primera fila en cada recital y de manejar 11 horas de ida y vuelta cuando le operaron el apéndice en la universidad a 3 estados de distancia. Y mi hija había mirado todo eso y se había preguntado si algo de aquello era real. Eso me pegó muy profundo, en un lugar que no tenía nada que ver con Real del Monte. Me tendió una trampa esta mañana, dije. No era una pregunta. Sí, vete, la puerta en mi cara el día de su boda. Me reí, de forma breve y sin una pizca de gracia. Quería ver si yo iba a pelear. Y en su lugar, cancelaste los pagos, dijo Carlota. No había ningún juicio en sus palabras, solo un hecho. Supongo que esa no era la respuesta que ella esperaba. Yo no actúo para que me pongan a prueba, Carlota. Yo lo sé. Me miró con atención. Pero ella no. Aún no y justo ahora, está dentro de esa hacienda pensando que su padre acaba de confirmar que su peor teoría es cierta. Que cuando las cosas se ponen difíciles, Mauricio García se sube a su camioneta y se va. Mi teléfono ya se estaba encendiendo sobre la mesa entre nosotros. No tenía que mirar para saber. Pero miré de todas formas. 12 llamadas perdidas. 10 de un número que no conocía, seguro de la coordinadora de la boda, que probablemente estaba teniendo un colapso profesional por culpa de mis pagos cancelados. Una de Santiago Cortés, lo cual me sorprendió, y una de Graciela. Sin mensaje de voz, solo la llamada registrada en el historial como un signo de interrogación. Me llamó. Después de todo, del vestido, de la puerta, de esa palabra, me llamó, lo que significaba que la prueba no había terminado. Tengo que volver, dije. Carlota asintió lentamente. Lo sé. ¿Vienes? Ella me miró durante un largo momento.
Algo cruzó por su rostro. Algo viejo, complicado y no del todo resuelto. Hay cosas que va a necesitar escuchar de los dos, dijo finalmente. Cosas que no tienen sentido sin la historia completa. Eso no fue un sí. Fue un te sigo. Dejé efectivo sobre la mesa. Suficiente para los 2 cafés y un poco más. Y me levanté mirando por la ventana del restaurante. Podía ver mi camioneta en el estacionamiento. El horizonte de Valle de Bravo, bajo y gris a última hora de la mañana. Las nubes acumulándose de la misma forma en que lo hacen en el Estado de México antes de que el cielo se abra por completo y te empape. Aún no sabía qué iba a decir Graciela cuando me viera cruzar de nuevo por esas puertas. Aún no sabía que la llamada telefónica de Santiago Cortés no tenía nada que ver con la boda. Y aún no sabía que el investigador que Graciela había contratado no solo había desenterrado lo de Real del Monte. Había encontrado algo más, algo que ni siquiera yo sabía que existía. Salí de la fonda El Camino y manejé hacia el oeste por la carretera 15 de vuelta a camino a Avándaro, de vuelta a la hacienda Los Agaves, de vuelta a mi hija. Esta vez, no iba a huir. Si han estado escuchando durante un rato y quieren que historias como esta sigan llegando, ayuda mucho si le dan a ese botón de me gusta y se suscriben. El 97% de la gente nunca lo hace, pero es lo que mantiene este canal funcionando. Así que, gracias de verdad. No hay un manual para esto, no hay guión. Solo pones un pie delante del otro y esperas que lo que sea que te esté esperando al otro lado de la puerta tenga la suficiente gracia para dejarte hablar antes de que termine de decidir quién eres. Llegué de nuevo a la hacienda Los Agaves a las 11 en punto. El estacionamiento estaba tenso de esa manera tan específica. Esa que solo ocurre cuando planes muy caros se están cayendo a pedazos silenciosamente. La coordinadora de la boda, una mujer perspicaz con un saco gris, estaba parada cerca de la entrada con el teléfono pegado a la oreja y la expresión de alguien que está actualizando mentalmente su currículum. 2 empleados del banquete estaban recargados contra una camioneta, luciendo confundidos. La florista estaba sentada en el cofre de su carro, deslizando el dedo por la pantalla de su teléfono con la mirada vacía de una mujer que ya había visto desaparecer una transferencia bancaria antes. Nadie me detuvo cuando entré. Es increíble lo que hace la confianza. Camina como si el lugar fuera tuyo, especialmente cuando, técnicamente, tú has pagado por la mayor parte. Carlota se estacionó detrás de mí. No la esperé. Caminé directo por la entrada principal, a través del pasillo lleno de rosas blancas y luces tenues, pasé junto a un cuarteto de cuerdas que había dejado de tocar y que ahora solo estaba ahí sentado sosteniendo sus instrumentos como utilería carísima. Y empujé la puerta del ala este, donde estaba la suite nupcial. El pasillo de afuera ya estaba vacío. El caos de más temprano se había asentado en algo mucho más silencioso y peor, el silencio de la gente esperando a que algo se rompa. Toqué la puerta una vez. Se abrió casi de inmediato, como si alguien hubiera estado de pie al otro lado. No era Graciela. Era Santiago. Me miró con una expresión que yo no me esperaba. Ni enojo, ni la postura a la defensiva de un novio al que le acabo de detonar su boda financieramente. Se veía, y lo digo como un hombre que ha puesto esa misma cara alguna vez, aliviado. Señor García, suspiró. Gracias a Dios. ¿Por qué estás tú abriendo la puerta de la suite nupcial? Porque Graciela se encerró en el baño hace 20 minutos y no quiere salir, dijo él, haciéndose a un lado para dejarme pasar. Y porque lo llamé ya que no sabía qué más hacer. Entré. La habitación estaba vacía. Las damas de honor se habían ido, las flores estaban un poco marchitas por el calor de tanta gente. Todo el cuento de hadas se veía un poco cansado ahora. 2 copas de champán seguían sobre el tocador, una sin tocar, detrás de la puerta cerrada del baño. Silencio. Miré a Santiago. ¿Cuánto sabes? Él se pasó la mano por el pelo. Lo suficiente. Me contó sobre el investigador hace 2 meses, sobre Real del Monte, sobre lo que estaba tratando de averiguar. Hizo una pausa. Le dije que debería simplemente hablar con usted. Ella no quería hablar. Quería ponerme a prueba. Lo sé, respondió en voz baja. Y le dije que eso era un error. Si de algo sirve, sí sirvió de algo.
No se lo dije, pero así fue. Caminé hacia la puerta del baño y me quedé frente a ella por un momento. 26 años de conocer a esta persona, cada versión de ella. La niña pequeña que le decía Spaghetti Juguetti, la adolescente que lloró en el coche tras su primera ruptura amorosa y me hizo prometer que no le contaría a nadie que había llorado. La joven que me llamaba de la universidad a las 2 de la madrugada, no porque algo anduviera mal, sino porque solo tenía ganas de hablar. Todo eso comprimido detrás de una sola puerta cerrada. Toqué 2 veces. Igual que en la puerta de la suite nupcial aquella mañana. Que sentí que había sido hace un año. Nada. Graciela. Mi voz salió mucho más firme de lo que yo me sentía. Regresé. Silencio. Sé que no es suficiente. Sé que esta mañana probablemente se vio exactamente como todas las peores cosas que has estado pensando sobre mí. Puse una mano plana contra la puerta. Nada dramático, solo la apoyé ahí. Pero regresé, y traje a alguien conmigo a quien necesitas conocer. Y creo que es hora de que dejemos de ponernos a prueba el uno al otro y digamos la verdad en voz alta. Hubo una larga pausa, luego el sonido de la cerradura al abrirse. La puerta se abrió, y allí estaba mi hija sentada al borde de la bañera con su vestido de novia. Un cuento de hadas color marfil con los hombros descubiertos de 756,000 pesos, con el rímel que claramente había intentado arreglarse sin mucho éxito. Y la expresión de alguien que se había estado preparando para una versión de esta conversación durante 8 meses, y que ahora de repente no estaba segura de estar lista. Se parecía tanto a su madre, que dolía físicamente. Me senté en la tapa cerrada del excusado, justo frente a ella, porque no había otro lugar donde sentarme y porque esta no era una conversación que se tuviera estando de pie. Ella me miró. Yo la miré. ¿Contrataste a alguien?, le dije. Sí. Mientras estábamos escogiendo los centros de mesa. Algo parpadeó en su rostro. Quizá culpa, o el cansancio específico de cargar con un secreto mientras finges no tenerlo. Papá, no estoy enojada. Graciela. Y lo decía en serio. No estoy enojado. Solo quiero entender qué era lo que estabas buscando. Con tus propias palabras, no a través de un reporte. Ella se quedó en silencio por un momento. Afuera, pude escuchar el leve sonido de tacones sobre la madera dura. Carlota, esperando en la sala principal con Santiago. Todo el edificio se sentía como si estuviera conteniendo la respiración. Encontré una caja, dijo Graciela finalmente. La caja de mamá. La que estaba en la parte superior del closet del pasillo, y que tú siempre decías que solo eran papeles viejos. Por supuesto. Diana, incluso después de irse, protegiendo cosas que ni siquiera sabía que estaba protegiendo. Había cartas, continuó Graciela. No de mamá. Tuyas, para alguien más. Sin enviar. Como si las hubieras escrito y nunca las hubieras mandado. Estaban fechadas en 2001. Miró sus manos. Eran muy tristes, papá. Muy tristes y llenas de culpa. Y yo no entendía por qué, así que empecé a investigar para descubrirlo. Cartas sin enviar. Había olvidado esas cartas. Lo había olvidado, y Diana, por lo visto, las había encontrado, las guardó y nunca me dijo absolutamente nada, lo cual me decía más sobre la mujer con la que me casé que cualquier otra cosa en el mundo. ¿Por qué no me preguntaste y ya?, le dije suavemente. Sin ninguna acusación de por medio. Levantó la vista. Porque me daba miedo lo que fueras a decir. ¿Y la prueba de esta mañana? Apretó la mandíbula. Necesitaba saber si ibas a pelear, si ibas a resistirte, a exigir una explicación, si te negarías simplemente a marcharte. Porque el hombre de esas cartas era alguien que huía de las cosas difíciles, y yo necesitaba saber si ese hombre seguías siendo tú. Y cuando cancelaste los pagos, yo pensé. Su voz se quebró. Se calmó a sí misma. Pensé que ya tenía mi respuesta. Me incliné hacia adelante, apoyando los codos en mis rodillas. Graciela. Cancelé los pagos porque sabía que algo estaba pasando y aún no lo entendía. Y el único lenguaje que tenía en ese momento fue el que dijo, nada continúa hasta que seamos honestos.
Ese no fui yo alejándome. Ese fui yo deteniendo el reloj. Ella se me quedó mirando. Esa es una distinción muy sutil, papá. Lo sé. Casi sonreí. Sin embargo, regresé. Regresaste, repitió en voz baja, como si estuviera comprobando que fuera real. Y traje a alguien. La acompañé fuera del baño. Santiago estaba de pie cerca de la ventana con las manos en los bolsillos. Con la postura de un buen hombre manteniéndose al margen de algo que no le correspondía arreglar. Carlota estaba cerca de la puerta, chamarra azul, con las manos entrelazadas, llevando 23 años de sus propios sentimientos complicados a una habitación a la que ya le sobraban. Graciela se detuvo al verla. La reconoció por la investigación, claramente. El ligero abrir de sus ojos la delató. Ella es Carlota Pérez, le dije. Es de Real del Monte, y me va a ayudar a explicar algo que debí haber explicado hace mucho tiempo. Hablamos durante 40 minutos. Le conté a Graciela sobre el año 2001, sobre Carlota, sobre los 4 meses que pasé en un pueblo en el que no tenía por qué haberme quedado, y sobre la decisión que tomé de irme, de la cual nunca me había perdonado del todo. Carlota llenó las partes que yo no conocía, la pérdida, los meses posteriores. La forma en que eventualmente se había reconstruido, salió adelante e hizo una vida que era genuinamente buena, genuinamente suya. No estoy aquí para acusar a tu padre, dijo Carlota en un momento dado, mirando directamente a Graciela. Quiero que entiendas que yo hice las paces con lo que pasó hace mucho tiempo. Vine aquí porque él merecía contártelo él mismo con la historia completa, no con la versión a medias que encontró tu investigador. Graciela escuchó todo sin interrumpir ni una sola vez, lo cual, si conoces a Graciela García, es un momento extraordinario en sí mismo. Entonces, el secreto, dijo Graciela lentamente, es que cometiste un error, que eras joven, tenías miedo y huiste, y que has estado avergonzado de eso desde entonces. Esa es la mayor parte, dije. ¿Y el hombre que hizo eso? Me miró con atención. ¿Crees que ese hombre sigue siendo quien eres hoy? No. No lo dudé. Pero entiendo por qué necesitabas comprobarlo. Sus ojos se iluminaron de lágrimas. Parpadeó para contenerlas, terca, como siempre. Siento lo de la puerta, dijo en voz baja. Esta mañana. La forma en que lo dije. Siento que me haya tomado 23 años merecer algo mejor que una prueba. Ella se rió. Una risa breve, húmeda, real, la primera cosa real que había escuchado en toda la mañana. Santiago se movió desde la ventana, se acercó, se paró a su lado y le puso una mano en la espalda, de esa forma silenciosa de alguien que sabía exactamente cuándo aparecerse y cuánto espacio ocupar. Tomé nota de eso. Lo guardé en mi memoria. Un buen hombre. Entonces, dijo Graciela, secándose la comisura del ojo con una compostura que habría enorgullecido a su madre. Cancelaste pagos por valor de 1,278,000 pesos esta mañana. Así es. Puedes descancelarlos. Saqué mi teléfono, ya estaba en ello. La boda empezó con 2 horas y 14 minutos de retraso. La coordinadora envejeció visiblemente. El encargado del banquete tuvo un breve momento emocional cerca de los aperitivos. El cuarteto de cuerdas tocó las mismas 3 piezas 4 veces cada una, y fueron extremadamente profesionales al respecto. Pero Graciela García caminó hacia el altar en la hacienda Los Agaves en camino a Vándaro del brazo de su padre, con un vestido que era todo lo que había dibujado en hojas de cuaderno cuando era una niña pequeña. Y se casó con Santiago Cortés frente a todos los que importaban. Carlota se sentó en la tercera fila. Lloró un poco. No le pregunté sobre eso y ella no me dio explicaciones, y eso se sintió exactamente como debía ser. En la recepción, Graciela me buscó en mi mesa durante la pausa de la primera canción. Se sentó, robó un trozo de pan de mi plato sin pedir permiso, un hábito que empezó cuando tenía 4 años y que al parecer no tenía fecha de caducidad, y me miró de reojo. Papá, la próxima vez que te ponga a prueba. No habrá una próxima vez, le dije. Porque la próxima vez que tengas una pregunta sobre quién soy, me lo vas a preguntar en voz alta, como una persona. Se quedó callada un segundo. Está bien, me dijo. Trato hecho.
Se inclinó y apoyó la cabeza en mi hombro durante exactamente 3 segundos, de la misma manera que lo hacía cuando era pequeña, cuando el mundo era demasiado ruidoso y necesitaba un lugar donde refugiarse por un momento. Luego se puso de pie, se alisó el vestido y caminó de regreso hacia su esposo. Y yo me quedé sentado ahí, en un lugar que casi reduzco a cenizas, y pensé, hay cosas por las que vale la pena regresar. La mayoría de las cosas, de hecho, si eres lo suficientemente valiente como para dar la vuelta con la camioneta. Si te gustó esta historia, únete a nuestra comunidad dándole al botón de me gusta y suscribiéndote para más historias reales, crudas y centradas en la familia.